Es mediodía, las 11 en Canarias. El temporal de nieve y frío provoca a esta hora complicaciones en toda España. Hay 11 comunidades en alerta, más de 100 carreteras tienen restricciones para circular, varios puertos de montaña directamente están cerrados y en Madrid se están produciendo de nuevo atascos porque la población ha acudido en masa a pasar el día en la nieve al puerto de Navacerrada. Almudena Lopesino, buenos días. Buenos días, Aida. El temporal está afectando especialmente al norte del país. Cantabria, Asturias, Euskadi o Castilla y León tienen activos los avisos amarillos por nevadas. En Asturias, además, sigue la búsqueda del hombre desaparecido tras ser sepultado por una luz junto a su compañero cuando trabajaban con su máquina quitanieves en el puerto de San Isidro. Y en Madrid, como decías, después de que anoche tuvieran que ser evacuadas más de 300 personas que se habían desplazado hasta Navacerrada y que se quedaron atrapadas en la carretera colapsada por una gran cantidad de vehículos, el 112 ha pedido que se evite viajar a esta zona porque hay temperaturas bajo cero y poco éxito está teniendo esa recomendación porque los parking de estas zonas están ya completos y a primera hora se han registrado atascos en las carreteras de acceso a la Sierra de Madrid. El temporal ha provocado cortes en más de un centenar de vías, 3 principales, la AP66 entre Asturias y León, la A67 en Cantabria y la AP1 en Burgos. A esta hora hay nivel verde, pero la DGT recomienda circular con precaución. Por lo demás, el coronavirus continúa avanzando en España. Los datos de hoy apuntan a un descenso en algunas autonomías, pero hay que tener en cuenta que venimos de varios días en los que apenas se realizan pruebas. Merche López Serrano. Cataluña es una de las comunidades que ha registrado ese descenso en los contagios, pero el riesgo de rebrote se dispara y aumenta la presión en las UCIs. La Generalitat comunica 1.483 infectados y 45 fallecidos. Aragón notifica 211 nuevos casos, 58 más que ayer, y ningún fallecido en las últimas 24 horas. La tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes se mantiene en el 20,4% y las cifras siguen también en descenso en Navarra, con un total de contagios por debajo del centenar, 66 casos. Se reduce también el índice de positividad del 8% del viernes al 6,8% en las últimas 24 horas. En el exterior, Boris Johnson acaba de reconocer que su gobierno está estudiando reforzar aún más las medidas contra el COVID y que sería buena idea hacer test a los niños antes de que vuelvan a las aulas. Todos los centros de primaria británicos abren sus puertas mañana, salvo en Londres. Adriana Delgado, buenos días. Muy buenos días. Pues sí, considera que la educación debe ser una prioridad para los más pequeños y descarta de momento cerrar los colegios de todo el país, salvo en Londres, en donde su apertura se ha pospuesto 2 semanas más. En una entrevista a la BBC ha asegurado que las aulas son seguras y que la realización de pruebas masivas podría tener un impacto enorme para mantenerlas abiertas. It may be that we need to do things in the next few weeks. Y además no descarta endurecer las restricciones en el país a través de, por ejemplo, el cierre de estos centros educativos. Sin embargo, pone la esperanza en la vacuna. Recordemos que mañana lunes se comienza a administrar 530.000 dosis de la vacuna de Oxford, ya aprobada la semana pasada en Reino Unido. En Estados Unidos, California, uno de los estados más golpeados por la pandemia, acaba de confirmar que ya ha detectado casos de la nueva cepa británica, después de una noche en la que Estados Unidos vuelve a batir récord en positivos en las últimas 24 horas. Elena Berrocal. Casi 280.000 nuevos contagios en 24 horas. Es el nuevo récord de contagios diarios en Estados Unidos, que es de lejos el país más afectado por la pandemia. En términos globales, ha registrado ya más de 20 millones de casos y casi 350.000 fallecimientos. Y en California se han encontrado ya casos de COVID provocados por la nueva variante británica del coronavirus. Aunque de momento se registran pocos casos de esta nueva variante, los expertos creen que es probable que ya se esté propagando por todo el país, especialmente teniendo en cuenta que es más contagiosa. Y de que la política en Cataluña hasta ahora comienza el primer acto en clave electoral en el que veremos al todavía ministro de Sanidad, Salvador Illa, junto al líder del PSC, Miquel Iceta, antes de las elecciones del 14 de febrero. Barcelona, Guillem Carreras. Es el primer acto de precampaña desde que se sabe que Illa será el candidato en las elecciones. Esta semana hubo rueda de prensa para presentar esta candidatura con la número 2 de la lista, Eva Granados, pero en el encuentro de hoy telemático escucharemos tanto a Iceta como a Illa. El todavía ministro de Sanidad, en una entrevista de hoy en La Vanguardia, ha explicado que no dejará el cargo hasta que no empiece la campaña de verdad, y sobre futuros acuerdos de después de las elecciones. No va a haber un gobierno del PSC con Esquerra Republicana, ni va a haber un apoyo a un gobierno de Esquerra Republicana liderado por nadie que defiende la independencia de Cataluña.
me parecería de entrada más razonable es un gobierno con los comunes, ¿no? Deja claro que su propuesta es un gobierno como el que se ha formado en el Congreso y que no entrarán en un gobierno que esté liderado por Esquerra. Y de los deportes, Toni López, buenos días. ¿Qué tal, Aida? Muy buenas. Acaba de confirmar el Alavés que el césped de Mendizorroza está en perfecto estado, a pesar de la nevada de ayer en Vitoria. A las 4:15 recibe al Atlético de Madrid, que busca recuperar el liderato que anoche le quitó el Real Madrid. A las 2 empieza el fútbol de Liga Santander de domingo con el Athletic Club Elche. A las 6:30 se juegan el Real Sociedad Osasuna y Eibar Granada, y a las 9 el Huesca Barça. Y en la primera etapa del Rally Dakar, en motos, victoria para Tui Price con Santolino mejor español quinto, el favorito Joan Barreda 22º. En coches todavía en marcha la etapa, Carlos Sainz está haciendo tiempos de podio. Investigar, entender, profundizar, debatir, explicar, comprometerse, escucharte. Pepa Bueno, en Hora 25. Cadena SER, la radio. Pues de momento es todo. Más información en 1 hora y en cadenaser.com.